Hola, hola, estamos trabajando en esta ocasión con la penúltima semana del año ya, semana número 38 de lenguaje y literatura para segundo año de bachillerato, específicamente la semana número 3 de su unidad 8 de es lengua. Sé que algunos han estado un poquito precisos con esta guía, pero en realidad no se las puedo entregar antes porque tengo que pasar todo un proceso. Bueno, empezamos ahora el desarrollo de la guía, comenzando con la primera actividad, la cual se le plantea como una actividad para realizarse entre pares, y le pide leer el texto denominado La casa tomada. Usted va a leer este texto mejor en casita o en su institución educativa, puede leerlo junto a su compañero y compartir lo que pudieron comprender. Yo le voy a dar a conocer de qué trata el texto a grandes rasgos. El texto trata de dos hermanos que heredan una casa que es una herencia familiar. Es un recuerdo de los abuelos, de los papás, y ellos se trasladan a vivir en la casa juntos, colaboran con el aseo de la casa y se involucran tanto con la casa que no optan por casarse, por contraer nupcias, por un matrimonio, pues. Es así que llegan a los 40 años con la misma forma de vida, según este fragmento, y el hermano, que también hace de narrador dentro del texto, habla de su hermana, quien se llama Irene. Dice que Irene le ayuda en las actividades de limpieza por la mañana y por la tarde ella es tan tranquila y no molesta a nadie, a tal grado que lo único que hace es encerrarse en su cuarto a bordar. Él plantea que los fines de semana él va al centro, le compra hilos para su bordado y también busca un poco de literatura, la cual no llega a causa de la guerra. De esto trata a grandes rasgos el texto. Usted lo puede leer un poco mejor. A partir de esto, vamos a resolver los literales que se nos presentan. Determinar que el texto es uno de los escritos de Julio Cortázar. Se le pide resolver lo siguiente. En el literal A se le pide responder quién relata la historia y cómo identificamos quién lo hace. Primero, la historia relatada por uno de los personajes principales, quien toma la función de narrador omnisciente, ya que revela todo lo que está pasando, tanto lo que es visible, así de manera simple, como lo que no se puede ver, como sentimientos, emociones, pensamientos. Y es así que el relato se desarrolla en primera persona, dado que es uno de los personajes que lo está narrando. En el literal B se le pregunta quiénes son los personajes y cuál es el espacio en que suceden las acciones. Los personajes son Irene y su hermano. El hermano, ya decíamos en el literal anterior, que funge como narrador de la historia, y él junto a Irene viven en una casa que les ha sido entregada como herencia familiar, en la cual se desarrollan todos los hechos, se desarrolla la historia. En el literal C le piden contestar cuáles son las acciones que se describen en el relato. Vamos a enlistar las acciones que se describen. Tenemos primero la convivencia dentro de la casa. Como siguiente acción podríamos mencionar las actividades de limpieza que se realizan todas las mañanas. También tenemos el pasatiempo de Irene, que es el bordado, y las visitas del narrador, el hermano de Irene, al centro del pueblo para comprar lana y buscar literatura francesa. Una vez respondidos los literales, se le pide que comparta las respuestas con su clase. Pasamos a la siguiente actividad. La siguiente actividad da a conocer los elementos del texto narrativo y se plantea para desarrollarse con el acompañamiento de su docente. Se le pide leer acerca de los elementos del texto narrativo y tenemos así que los elementos del texto narrativo son la trama, los personajes, el tiempo, el espacio y la acción. La trama va a ser el orden en el que se desarrollan las acciones en un texto narrativo. Esto se refiere a cómo se narran los hechos, historia. Es así que la trama puede ser directa o compleja. La primera está relacionada con los cuentos y la segunda es un poco más extensa, se relaciona con la novela. Luego tenemos los personajes, que son la parte esencial de la narración, porque son quienes llevan a cabo las acciones de la historia en un tiempo, un lugar determinado. Pueden ser reales o ficticios y se dividen en los que son protagonistas, el elemento principal de la historia, y los que son secundarios.
En cuanto al tiempo, tenemos que es el tiempo en el que transcurren los hechos narrados. Se puede desarrollar de forma lineal o de manera alterna. A estos saltos de tiempo se les conoce generalmente como anacronías, que puede darse como un salto al pasado, en este caso sería analexis, o un salto al futuro, prolexis. En cuanto al espacio, es donde suceden los hechos o las acciones narradas que se llevan a cabo por parte de los personajes, pueden ser reales o imaginarios. Las acciones se refieren a los acontecimientos que se llevan a cabo en una narración. Son todas las acciones que conforman la historia, son las que mantienen la expectativa del receptor o, en este caso, lector. Se le pide, luego de lo anterior, leer el texto e identificar los elementos anteriores dentro del mismo. El texto se llama de la simetría interplanetaria. Darle a conocer que dentro de este texto se escucha una voz narradora, la cual da a conocer los hechos. Esta voz narradora da a conocer que de repente él llega a un planeta llamado Faros y en ese planeta se encuentran algunos seres muy similares a lo que nosotros como terrícolas conocemos como insectos. Él da a conocer que pues el planeta es muy distinto y lo llevan a una ciudad, su ciudad capital, a la cual ellos llaman 956. Se da cuenta que entre los farenses, los habitantes del planeta, hay uno que trata de adoctrinar a los demás acerca de la fe. Es entonces que el narrador da a conocer también que experimenta como un salto al pasado y asimila la situación que está viviendo como la historia que se da en la tierra vivida por Jesús. El personaje en este punto se llama Iggy y el narrador se pregunta al verlo en acción, al ver que trata de compartir su fe con los demás y los demás lo escuchan atentamente y al parecer están recibiendo de manera positiva el mensaje, el narrador se pregunta si solo en la tierra cometimos ese error tan grande o ese pecado tan grande de asesinar a Jesús de una forma tan bestial. Y de repente, cuando él está en esta especie de reflexión, se da cuenta que Iggy cae sobre la mesa. Y pues no es una simple caída, él pregunta qué sucedió y le dan a conocer que lo han matado colocando veneno en su comida. De eso trata a grandes rasgos el fragmento. Como siempre le digo, usted puede leerlo mejor y analizarlo a más detalle. El texto es de Julio Cortázar, igual que el anterior, y a partir del mismo se le pide resolver los siguientes literales. Se le indica, resolvemos en el cuaderno, el literal A. Le cuestiona acerca de cómo es el espacio en el que suceden las acciones. Vamos a establecer en este punto que los hechos o las acciones transcurren en el planeta Faros, específicamente en su ciudad capital llamada 956. Para el literal B le piden contestar quiénes son los personajes principales. Entonces vamos a tener acá como personajes principales al narrador y a Iggy, que es la especie de Mesías en el planeta Faros. En el literal se le piden contestar en qué periodo de tiempo está ambientado el relato. Dentro del planeta Faros no hay un tiempo específico, pero sí se puede percibir al momento que el narrador menciona que el observar los acontecimientos le hace experimentar una anacronía. Él da a conocer que hay un retroceso en el tiempo, al menos un retroceso mental, psicológico, hasta la época de Jesús. Entonces el tiempo en el que se desarrollan los hechos sería ese tiempo que se está viviendo, ese presente en el cual el narrador está observando la situación en el planeta Faros, y también está ese salto al pasado, cuando él se traslada a la época donde se desarrolla la historia de Jesús en la tierra. Luego, para el literal siguiente, ahora el literal D, se le pide elaborar una síntesis del cuento indicando las acciones principales de la narración. Bueno, la síntesis prácticamente ya se la di, pero para dejarlo más determinado vamos a retomarla acá. El cuento trata de cómo un hombre, en este caso el narrador, viaja a un planeta llamado Faros y al estar ahí, en su ciudad capital, 956, observa que hay una especie de Mesías.
ese Mesías llamado Iggy. El narrador es testigo de cómo Iggy se esfuerza por instruir a sus seguidores en la fe. Es en ese punto, cuando está presenciando esto, que le parece o asemeja mucho lo que está sucediendo en ese momento con la historia de Jesús en la tierra. Y se pregunta si solo en la tierra se cometerían las injurias y malos tratos hacia el Hijo de Dios, o si de repente esto se daría en todos los planetas. Cuando él está pensando esto, de pronto observa que ahí se desploma sobre la mesa y al parecer está muerto. La causa: alguien colocó veneno en su comida. El literal le pregunta por qué el relato se titula De la simetría interplanetaria. Esto es porque se está comparando los tipos de Jesús que pudiesen haber existido en otros planetas debido a no creer en el geocentrismo, de una manera en la que el Hijo de Dios vino a la tierra y sacrificó su vida para lavar nuestros pecados solamente en virtud de los humanos. Para el siguiente literal se le pide escribir una valoración del texto, y esto usted sabe que es personal, es decir, usted va a decir qué opina del texto, pero yo siempre le aporto mi opinión. Entonces, mi opinión en este punto es que el relato es súper interesante, tiene esa mezcla de fantasía que a mí me agrada mucho, y aunque para algunos puede llegar a resultar un poquito chocante por el tema de la fe, tiene una buena trama y el juego de ficción le da un atractivo adicional. Tenemos por acá algunas definiciones de conceptos que pueden llegar a dificultarle la lectura. Recomendación: leer los conceptos y sus definiciones para entender estas palabritas. Luego de lo anterior, se le pide compartir sus respuestas con la clase. Pasamos a la siguiente actividad, en la cual se le pide un texto narrativo como producto, es decir, usted va a elaborar un texto narrativo. Estamos en la actividad número 3, una actividad a desarrollarse de forma individual, en la cual se le pide escribir un cuento con características del vanguardismo. Pero para esto va a seguir una serie de pasos dentro de la planificación. ¿Qué es lo primero que se nos pide al empezar a planificar? En el literal A se le pide determinar el tema que quiere desarrollar en su cuento. Yo le voy a proponer un cuento y vamos a ir llenando cada uno de estos puntos. Usted puede tomar este trabajo como ejemplo, puede retomarlo tal cual o puede investigar un poco más. En fin, es libre en ese punto, pero igual yo siempre le doy mi propuesta. Paréntesis, si no se ha suscrito al canal, porfa suscríbase. Bueno, seguimos en el literal A. Se le pide determinar el tema que quiere desarrollar en su cuento. Para mi caso, el tema va a ser la vida de la princesa Estrella. En el literal B se le pide definir el tiempo y el lugar en el que se llevarán a cabo los hechos, en el que se desarrollará la historia. En cuanto al tiempo, no es una época determinada, pero se proyecta por allá por la Edad Media, la época de reyes y caballeros, sería la Edad Media, época antigua, y el reino es un reino muy lejano, tampoco tiene nombre. Entonces, vamos a establecer como tiempo la Edad Media, Edad Antigua, y dentro del lugar vamos a colocar un reino muy lejano. Bueno, continuamos por el literal D, en el cual se le pide determinar los personajes que estarán en su relato, diferenciándolos entre protagonistas y secundarios. Yo tendré como personaje principal a la princesa Estrella, cuya madre muere a su nacimiento. Personajes secundarios van a ser la reina Briseida, el rey Saturno, la partera, que en este caso se llamará Alejandrina, y Plutarco, que es hermano de la reina. Para el literal E se le pide que describa las características físicas y psicológicas de los personajes, es decir, cómo son físicamente y su carácter o forma de ser, sentimientos que pueden percibirse de ellos. Vamos a tener primero a la reina Briseida. Ella se plantea como una mujer muy hermosa, una mujer bondadosa, es la reina y madre de Estrella. Tenemos a Saturno, un hombre gallardo, guapo, pero de malos sentimientos. Él es el rey y padre de Estrella. Tenemos a Alejandrina, una mujer humilde, quien va a ser la partera dentro de la historia. Tenemos a Estrella, una jovencita de indescriptible belleza, princesa y protagonista de la historia.
Tenemos a Plutarco, un hombre de apariencia gallarda, de buen porte, muy guapo. Es el tío de Estrella, hermano de la reina Briseida, un hombre solidario y de buenos sentimientos. Para el literal F se le pide que escriba las acciones principales de la trama que desarrollará en el texto. Dentro de las acciones que se desarrollarán tenemos el nacimiento de una princesa, sería la primera acción. Segunda acción, la muerte de la reina. Tercera acción, el regreso del hermano de la reina. Y cuarta acción, el castigo dado al culpable de la muerte de la reina. Para el literal G, se le pide que escriba las ideas principales por cada una de las partes de la estructura. Sabemos que la estructura de un relato es inicio, nudo o trama y el desenlace. En el inicio vamos a tener el nacimiento de la princesa. En el nudo vamos a tener la muerte de la reina y el regreso del hermano de la reina. Y en el desenlace vamos a tener al castigo que sufre el culpable de asesinar a la reina. Luego pasaría a la parte de textualización, en la cual usted va a escribir su versión inicial del texto. Yo le voy a dar mi propuesta acá, ya terminada, porque esta parte de textualización tiene que pasar por una serie de pasos, si usted lo sabe. Luego de escribir su borrador, se le pide que lo comparta con su docente y acepte sugerencias. Para la actividad 4, usted va a hacer la revisión de ese borrador y va a intercambiar su texto. Entre todos van a revisar los textos, van a establecer o determinar o revisar, verificar que estos cumplan con que el título del texto seleccionado es relacionado con el contenido, que el texto sea original y creativo, que cumpla con los elementos de la estructura, que son inicio, nudo, desenlace, que presente una trama clara y atractiva, que presente características de la literatura de vanguardia, que tenga una adecuada ortografía y redacción. Luego de lo anterior van a reflexionar sobre cómo mejorar sus escritos. En el paso 5 se le pide escribir la versión final de su texto en hojas de papel bond. Bueno, ya que vemos por todas las fases que hay que pasar para poder redactar el texto, si usted va a hacer su texto desde cero, tiene que pasar todo este proceso. Yo ya lo pasé y le voy a dar a conocer mi propuesta. Tenemos por acá la propuesta de cuento, el cual se titula Estrella, y da a conocer lo siguiente. En un reino muy lejano, donde todo era felicidad y las personas eran eternamente jóvenes, vivían la reina Briseida junto a su esposo, el rey Saturno. Ellos eran muy queridos por sus súbditos. Todo era felicidad entre ellos. La reina era bellísima y se encontraba a la espera de su primer hija. Cuando Briseida supo que se encontraba encinta, se desplegaron 7 arcoíris a través del cielo. Las aves cantaron de la forma más hermosa y en el reino se celebró una fiesta que duró 90 días. Pasaron los meses y los reyes no podían esperar por tener a su princesa en brazos. El día por fin llegó. La reina se levantó muy temprano y comenzó a sentir las molestias propias de la labor de parto. Las doncellas que le acompañaban dieron aviso rápidamente al rey. Fue así que se dispuso todo para que la reina pudiera dar a luz a su tan querida princesa. El parto fue difícil, pero por fin se escuchó el llanto de la bebé. La reina, muy emocionada, pidió que le acercaran a su hijita a su regazo. La observó con todo el amor del mundo y con toda la felicidad que le cabía en el cuerpo, al tiempo que le susurró: «Tú serás mi estrella». De repente la partera pidió permiso para salir y dejó en la habitación a la familia real. Unos minutos más tarde, en el momento en el que Alejandrina, la partera, regresaba a las habitaciones reales, se encontró con una escena terrible. El rey yacía sobre el cuerpo de la reina, llorando desconsoladamente. En ese momento, Alejandrina se percató de que la reina estaba muerta. La muerte de la reina trajo mucha tristeza al reino y la incertidumbre sobre el hecho de que muriese de forma tan repentina. Se sabía que no podía haber sido a causa del parto, pero nadie encontraba una explicación. Los años pasaron muy rápido y, siendo Estrella ya una jovencita muy hermosa, salía a pasear cada día en su caballo, un corcel muy hermoso de color blanco. Uno de esos días en los que ella paseaba por el jardín, vio a lo lejos a un forastero, un hombre de apariencia gallarda,
y de buen porte que cabalgaba en un corcel negro muy hermoso. Cuando menos pensó, el apuesto caballero se encontraba a su lado. Estrella se impresionó mucho y preguntó al desconocido: ¿quién eres? A lo que el desconocido respondió, informando a Estrella que él era su tío, hermano de su madre. Estrella se hizo muchas preguntas con relación al regreso de su tío y le cuestionó el por qué habían estado tanto tiempo sin saber de él y ahora de pronto aparecía. A lo que Plutarco, que así se llamaba, respondió que cuando murió la reina Briseida había tenido sospechas con respecto al verdadero motivo y encontrándose en las habitaciones de la reina divisó un frasco sospechoso. Tomó el frasco y lo llevó al curandero del reino y también a los hechiceros, mas nadie pudo dar razones de qué tipo de sustancia contenía aquel frasco. Fue así que tuvo que salir del reino para encontrar la respuesta de si se trataba de algún tipo de veneno que hubiese sido el causante de la muerte de su hermana. Muchos años pasaron antes de que pudiera encontrar a alguien que realmente pudiera dar razón del contenido de aquel frasco. Pero un día, en el que paró para alimentar y dar de beber a su caballo, junto a un río que encontró al paso, vio de pronto entre los arbustos a un pequeño hombre que le observaba con gran interés. Cuando pudo verlo mejor, le saludó y el hombrecito le contó que se dedicaba a la elaboración de pociones y remedios para todo tipo de enfermedades. Plutarco consultó al hombrecito sobre aquel envase que había llevado junto a él durante todo ese tiempo y del que nadie había sido capaz de darle razón, con referencia al tipo de sustancia que contenía. El hombrecito examinó el frasco con mucha paciencia y concentración, sacó unos líquidos de su capa y lo depositó en el envase. De inmediato el contenido se tornó de amarillo a azul. El hombre reaccionó muy sorprendido, explicándole a Plutarco que el frasco había contenido un poderosísimo veneno que de hecho era de su creación y que hace muchos años lo había vendido a un viajero. Plutarco preguntó a su recién conocido amigo si podía describir a aquel viajero, a lo que el hombrecito asintió. Plutarco se llevó una gran sorpresa al darse cuenta que la descripción correspondía a su cuñado el rey. Cuando Estrella escuchó todo esto, se derrumbó entre sollozos e impotencia ante tal cruel crimen. Plutarco trató de calmarla diciéndole que el rey sería castigado. Juntos salieron hacia el castillo, donde denunciaron al rey por el asesinato de la reina. El rey fue apresado, Estrella se convirtió en reina y su tío Plutarco se mantuvo a su lado siempre, apoyándole y aconsejándole para que fuese una buena reina. Este cuento es de mi autoría, pero usted lo puede retomar para poder completar su actividad o puede tomarlo solo como ejemplo para hacer su propio texto. Habiéndole presentado la propuesta de texto, pasamos a la parte final de la guía en la cual se le pide hacer la publicación del texto que usted haya creado y para esto lo va a leer en voz alta ante la clase y va a establecer qué características de la vanguardia tiene el texto. Y en este texto, por ejemplo, la característica más intensa es que hay una mezcla entre realidad y fantasía. También hay un relato que se está dando dentro de una época bastante alejada del presente. Bueno, tenemos para finalizar una evaluación en la cual usted va a analizar 5 criterios y va a establecer si se lograron o quedaron en proceso. Los criterios son si su relato evidencia originalidad y creatividad. También va a verificar si cumple con los elementos de la estructura del texto narrativo. Va a establecer si la trama es clara y atractiva, si se evidencian las características de la literatura de vanguardia y si se presenta una adecuada ortografía y redacción. Para cada uno de estos puntos, si usted cree que se lograron, va a colocar una X en logrado, de lo contrario colocará una X en proceso y deberá mejorar el criterio que usted haya considerado que no se logró desarrollar a plenitud. Para finalizar la guía se le presenta una actividad a realizarse en casa en la cual se le piden 3 cosas. Primero, que comparta su texto narrativo con sus familiares o amistades.
Segundo, que investigue qué es un editorial y cuáles son sus características. Y tercero, que busque ejemplos de editorial y lo lleve a su siguiente clase. Con esto concluimos esta semana, la semana número 3 para la actividad 8. Específicamente, semana número 38 para el presente año lectivo en segundo año de bachillerato, lenguaje y literatura. Siempre recordándole que si no se ha suscrito al canal, porfa se suscriba, que deje su like, que comente, que si puede sugerir los videos a compañeros, amigos o docentes, porfa lo haga. Y que no se salte los anuncios, porfa. Eso sería todo. Bendiciones.